Un saludo amigos, buenas noches, muchas gracias por ser fieles a esta sintonía, la del canal diocesano de televisión. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Les ofrecemos una semana más una edición de nuestro informativo religioso con los eventos de actualidad y los testimonios de los personajes que mejor representan el momento eclesial en que nos encontramos. Todo al servicio de que podamos conocer mejor a la Iglesia, que es nuestra madre, y de este modo podamos quererla más. Sabemos de sobra que contamos con la comprensión de todos ustedes, que intuyen las dificultades que afrontamos para poder elaborar contenidos eclesiales como nos gustaría y como solemos en esta casa. Pasen y vean. Los templos de la archidiócesis que pertenecen al perímetro de la provincia de Toledo se han estado adaptando todo lo mejor que han podido a la fase 1 de desescalada en la que Castilla-La Mancha entró el pasado lunes y en la que se establece que los lugares de culto estarán al tercio de su aforo. Las parroquias han abrazado sin discusión todas las medidas generales que dictaban los organismos sanitarios y las autoridades eclesiales, y además algunas parroquias han adoptado otras normas para adaptarse a la situación. Esta es la imagen del día en nuestra diócesis de Toledo. Y es que hoy entramos en la fase 1 de la desescalada, que permite que los templos se abran al culto y los fieles, cumpliendo una serie de medidas, puedan acudir a la celebración de la Santa Misa. En la parroquia Santiago el Mayor de Toledo, su párroco nos asegura que a pesar de estar cerrado el templo en estos meses, la Iglesia ha permanecido viva y unida en la oración, gracias a las nuevas tecnologías. Experimentando que el Señor también se hace presente de múltiples maneras. Hemos podido dialogar, hemos podido rezar juntos a través de las nuevas tecnologías. En Semana Santa pues, se pudo retransmitir también en directo el Sermón de las 7 Palabras. Ahora en Pascua pues hemos podido celebrar con gozo y con alegría también la festividad pascual, pues a través de las nuevas técnicas de Internet. El pasado 6 de mayo el señor arzobispo de Toledo firmaba un documento donde quedan recogidas las disposiciones diocesanas para la prevención durante la celebración del culto público en los templos de la archidiócesis. El aforo 1/3 de su capacidad, acudir con antelación y con mascarilla y mantener la distancia de seguridad dejando bancos libres son algunas de las medidas preventivas que han tomado en esta y en muchas otras parroquias de nuestra diócesis de Toledo. A la entrada pues hemos puesto un servicio con unos voluntarios, un servicio de hidroalcohol para la limpieza de los pies y luego también otro para el servicio de las manos, ¿no? Invitando a los fieles a que entren con mascarilla, a que conserven y toquen lo menos posible los objetos del templo, aunque los desinfectaremos después de cada Eucaristía en todas las ocasiones, ¿no? Y bueno, pues también ya hemos tenido oportunidad esta mañana también de confesar a algún fiel que así lo ha querido. En esta parroquia de Toledo además tienen previsto incrementar los horarios de la Santa Misa los domingos para descongestionar los templos en cada una de las celebraciones. Templos que se vuelven a abrir al culto y que ojalá muy pronto vuelvan a ser testigos del gozo de la experiencia de la vida en comunidad. Las capillas de adoración perpetua están pudiendo reabrir sus puertas en las zonas que ya han podido pasar a la fase 1 del desconfinamiento. Uno de esos templos es la Capilla Arzobispal de la Inmaculada Concepción, que se vio obligada a cerrar el pasado 20 de marzo debido a la pandemia y al consiguiente estado de alarma, y que ha reabierto su culto eucarístico el pasado lunes 18. Por primera vez en los 15 años en los que la adoración perpetua llevaba implantada ininterrumpidamente, hubo que suspenderla. Este lunes 18 de mayo, con motivo de la entrada en la fase 1 de la desescalada, la adoración eucarística perpetua de Toledo abría sus puertas de la Capilla de la Inmaculada. El señor arzobispo de Toledo presidía el rezo del Rosario y de la Santa Misa a las 7 de la tarde, donde indicaba que sin experiencia de Cristo vivo en la Eucaristía no podemos evangelizar. La Iglesia vive del cenáculo y es lanzada a evangelizar también desde el cenáculo. Probablemente quien no haya tenido una profunda experiencia de Jesucristo, vivo en la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, pues probablemente en su vida no habrá vivido esa experiencia después de evangelizar, no será su vida fecunda.
A un tercio de su capacidad, 17 adoradores participaron de la Santa Misa, en la que don Francisco Cerro aseguró que estos meses no los hemos perdido, sí hemos crecido en caridad. Todo esto que hemos vivido, si hemos crecido en caridad, hemos estado también unidos a la Eucaristía, que es la caridad, que es el amor. Y ya nos estamos preparando para el cielo, donde, vuelvo a repetir, en el cielo, como dice muy bien San Pablo, desaparecerá la fe, desaparecerá la esperanza y solo quedará el amor. Cumpliendo con las normas que establece el protocolo de medidas para la prevención en pandemia, a la hora de asistir a la iglesia, los adoradores de la ciudad de Toledo ya han podido volver a sus turnos y completar la adoración eucarística perpetua en la capilla arzobispal de la Inmaculada. Otra de las instituciones diocesanas que reabren sus puertas después del parón de estos 2 meses de confinamiento estricto ha sido la Librería Pastoral Diocesana. Más allá de esa imagen de almacenaje de consumibles para el culto, nuestra librería pastoral es además un centro al servicio de la comunicación y de la cultura cristiana, que cuenta con un catálogo muy diverso y un fondo editorial muy amplio en las más diversas temáticas. Mientras dure la desescalada por fases, mantendrán un horario restringido a la mañana. A las 11 de la mañana abría sus puertas al público la Librería Pastoral Diocesana. Antes, las trabajadoras estudiaban el protocolo de medidas para la puesta a punto de las instalaciones, según lo establecido en la fase 1. Hemos tenido que redistribuir las estanterías. Antes, no sé si lo recordarán los lectores, estaban todas puestas de forma diagonal, y ahora hemos tenido que crear un circuito nuevo, que es un pasillo, estableciendo lo que es la parte de entrada con flechas en rojo y la parte de salida. Usar el gel hidroalcohólico y mantener la distancia de seguridad dentro de la librería resulta fundamental para evitar cualquier contagio. Aunque al tratarse de libros que los clientes hojean, hay que ir más allá. Importante, en esta primera fase los clientes no pueden tocar los libros, porque en el momento que tocan los libros, nosotros sí, porque tomamos todas las medidas de protección y desinfectamos, pero si tocaran un libro, nos devolvieran un libro que se han llevado, tiene que tener un periodo de cuarentena de 14 días sin poder sacarlo a la venta. Entonces es importante que los clientes, y lo hemos puesto en los carteles, si quieren un libro, nosotros se lo dejamos, lo pueden ojear, nosotros nos cubrimos las manos con guantes y sobre todo llevamos siempre mascarilla. Páginas que guardan historias, obras que nos enriquecen y sobre todo, y ahora más que nunca, libros que se han convertido en los mejores compañeros en este incierto viaje. Nos ha sorprendido hoy cuando hemos abierto la librería, porque hemos vendido a primera hora, pues sobre todo muchos libros de espiritualidad, libros que les han recomendado otras personas, y la gente viene buscando un poco cómo llenar ese vacío que muchas veces en su casa, porque dicen, es que no he salido en los 2 meses, es que no hablo con nadie. De 11 a 1 de la mañana y de lunes a viernes, la Librería Pastoral Diocesana abre sus puertas en Arco de Palacio, pero también ahora ofrecen a sus clientes la posibilidad de hacer pedidos por teléfono para seguir atendiendo las muchas demandas que llegan de diferentes puntos de nuestra diócesis. Ya recuerdan de la semana pasada que, en retomando de nuevo nuestro ciclo de programas habitual, con nuestra duración habitual, y en este deseo que tenemos de traerles a ustedes, de ofrecerles los testimonios que mejor representan lo que hace la Iglesia en el mundo, en España y en concreto en la diócesis de Toledo, hemos ido eligiendo, hemos estado buscando protagonistas que nos hablen de primera mano de lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de estos 2 meses de emergencia sanitaria. La semana pasada hablábamos de la pastoral hospitalaria, de los capellanes y de todo lo que se ha hecho en el ámbito de los hospitales y con los enfermos. Esta semana vamos a hablar de todo lo que ha hecho la Iglesia o cómo ha podido responder la Iglesia diocesana, la Iglesia toledana con los más necesitados. Y ya saben que nuestro brazo caritativo, nuestra manera de acercarnos a los más desfavorecidos es Cáritas. Tenemos el privilegio de contar esta noche con la persona que mejor nos puede hablar de todo lo que hace Cáritas de Toledo, y de la persona que de un tiempo a esta parte nos puede hablar de lo mejor que está haciendo Cáritas en toda la región de Castilla-La Mancha. Es don Javier García Cabañas. Don Javier, buenas noches. Buenas noches, José María. Y bienvenido como siempre.
¿Cómo recuerda que empezó la alerta? ¿Cómo recuerda su primera impresión al comienzo de esta emergencia sanitaria? ¿Cómo recuerda aquellas primeras semanas? Me imagino que a mediados de marzo. ¿Cómo recuerda que fue todo? Recuerdo ese fin de semana perfectamente. El sábado que el Gobierno anunció las medidas de decreto de alarma, fue un fin de semana que yo creo que lo voy a recordar toda mi vida, José María, porque fue el fin de semana de estar desde el viernes ya, viernes 13 de marzo por la tarde. Empezamos a comunicarnos entre los miembros del equipo directivo para decir, oye, que el lunes comienza una situación nueva. La acción voluntaria, que fue lo primero que a mí me llamó la atención, ha quedado suspendida en Castilla-La Mancha, bueno, creo en el resto de España también. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros, nuestros servicios se mantienen gracias a los voluntarios, ¿no? ¿Cómo poder atender las demandas? ¿Qué proyectos vamos a mantener? ¿Qué proyectos nos han comunicado que cierran? Bueno, el primer impacto fue un poco así como de sorpresa, como todos, y de estudiar bien a fondo el decreto, ¿no? Para ver qué cosas podíamos mantener, qué cosas nos obligaban a cerrar. Y como digo, gracias a Dios, de lo que nos obligaban a suspender era lo más dramático, la acción voluntaria, claro, que no dejaban el desplazamiento de voluntarios, y después temas de cursos de formación y demás, ¿no? Analizamos muy bien el tema del voluntariado, hicimos muchas llamadas durante ese fin de semana a la Junta de Comunidades que nos aclarasen, porque había un aspecto que decía atención a colectivos vulnerables, pero no especificaba si profesionales y voluntarios. Bueno, aclaramos las dudas, nos permitían muy poco voluntarios y la llamada a la responsabilidad surgió enseguida. Decir, oye, nuestros voluntarios en su mayoría son personas ya con una edad avanzada o jubilados, en su mayoría es de la edad que consideran de riesgo, tenemos que tener la responsabilidad de protegerles y por nuestra parte tenemos que pedirles que queden en casa. Bueno, esa fue la primera parte, ¿no? Y después, pues todo el estudio de hacer protocolos de acción, es decir, sí, quién va a estar en cada puesto, saber si tenemos las personas necesarias para cubrir determinados servicios, con una máxima, es decir, nosotros no podemos cerrar, o sea, la caridad debe estar siempre ahí abierta, ¿no? Y abierta no quiere decir que todos los centros estén abiertos para que la gente pueda venir como antes, ¿no? Sino abiertos nosotros, es decir, cercanos, próximos, que a golpe de teléfono o a golpe de WhatsApp o por un correo electrónico o incluso, si es necesario, yendo a los centros, tener servicios de guardia en todos los centros, pues que la gente que lo necesite nos pueda encontrar, ¿no? Para eso, pues ya imaginas todos los temas jurídicos de protección de datos, si solicitamos ayudas por email, por WhatsApp, cómo nos van a autorizar, en fin, un caos, o sea, un fin de semana de muchísimo trabajo, pero fue un trabajo muy útil porque nos dio mucha libertad para luego, con el protocolo en la mano, poder realizar las actuaciones necesarias. Recuerdo perfectamente esas 2 primeras semanas que fueron tan caóticas, donde efectivamente pues la curia, la Vicaría General, quiero decir, estaba preocupada pues, por todo lo que tenía que ver con el culto, para perfilar bien todos los aspectos legales, y también no recuerdo en qué conversación se mencionó la preocupación que os estaba mereciendo también leer perfectamente las primeras normativas sanitarias para ver hasta qué punto podía operar Cáritas. Entonces, queda evidente que Cáritas en ningún momento ha cerrado, porque la mayoría de las instituciones, de esta manera un poco instintiva, lo primero que fue el confinamiento absoluto y después irnos abriendo poco a poco. Cáritas nunca cerró. No cerró, de hecho ese primer lunes, creo que recordar que era 16 de marzo, incluso tuvimos que tener una reunión de urgencia presencial, que algunos decían, ¿cómo va a hacer una reunión presencial de coordinación, ¿no? Con los coordinadores? Y fue un poquito extraño, es verdad que algunos decidieron hacerla de forma telemática, pero sí, y nos habíamos visto el viernes, habíamos trabajado con normalidad, y el lunes parecíamos que nos subíamos unos a otros, ¿no? Sí. Pero era un miedo atroz, ¿no? Todos teníamos un miedo enorme, pero teníamos claro que el miedo había que dejarlo de lado cuando se trataba de atender a los nuestros, ¿no? Destacar los 2 centros o los 3 centros que tenemos como más relevantes en la diócesis, ¿no? El Hogar 2000, es que nosotros no podemos cerrar el Hogar 2000, tenemos gente viviendo todo el año ahí, los centros de personas sin hogar de Toledo y Talavera, como los albergues de los pueblos, ¿no? Que también en muchos han seguido funcionando. Otros han cerrado y hemos intentado ese primer día, me acuerdo, llamadas con los sacerdotes, con los párrocos de estas localidades donde hay albergues, para ver de qué forma podíamos mover rápidamente, con permiso de la Guardia Civil, a las personas, concentrarlos en Toledo y en Talavera si era posible, porque ahí tenemos profesionales contratados, y evitar al máximo la acción voluntaria, como digo. Pudimos hacer esos movimientos durante esos 2-3 días primeros, y una vez que ya estábamos con todas las personas donde queríamos que estuvieran, pues a custodiarles, ¿no? Y los profesionales, yo tengo que decir, José María, que de 10, ¿no? Yo estoy súper orgulloso de mis compañeros, porque hicieron de lado el miedo
y se pusieron a servir, pero vamos, de una forma brutal, incluso en aquellos días con la disponibilidad de otros, de otras áreas, por ejemplo, los que estaban dedicados a la formación, en los cursos, pues se ofrecían, ¿no?, para poder ayudar en los lugares donde hiciera falta, ¿no?, sabiendo que los voluntarios no estaban y que había que seguir sirviendo, ¿no? Nuestro lema lo hicimos realidad, es decir, no solamente fue un lema, la caridad no cierra no era un lema bonito para poder comunicar, no, la caridad no cierra sobre todo se lo queríamos transmitir a las personas que participan de nuestros proyectos, que vienen a nuestras casas, que viven con nosotros, que están en las acogidas, a ellos sobre todo hay que transmitirles la caridad no cierra. Nos comunicamos muchísimo con ellos para informarles que no se interrumpía nada, que a lo mejor se alteraban los horarios, que íbamos a evitar en lo posible hacer turnos en la tarde, pero que estábamos disponibles toda la mañana, pero que por la tarde de forma telefónica, en fin, incluso visitas a los domicilios hemos tenido que realizar, ¿no? Bien, pues eso, que la caridad no cierra era un hecho que había que mantener, porque es verdad que durante la primera semana, ya, aunque no fue evidente en la primera semana todavía, el olfato nos hacía suponer que algo gordo se avecinaba, ¿no? Sí. Poco a poco. Aunque esos días estábamos muy concentrados en cómo organizarnos nosotros, porque fue un verdadero caos, la verdad. O sea, yo no sabía qué hacer, José María. O sea, yo me decía, vamos a ver, al equipo directivo, por favor, vamos a ayudarnos unos a otros, porque es que no, te desborda tanto la situación que humildemente hay que reconocer y no sé qué hacer. Y bueno, pidiendo luz al Espíritu Santo, consultando con otras Cáritas diocesanas de toda España, viendo qué experiencias y de un lado y otro, proponiendo nosotros. Bueno, fue caótico, fueron horas de muchísimo trabajo, pero como digo, horas que luego a la larga han resultado muy útiles, invertir en ese tiempo para poder darnos la libertad de estar organizados y de poder optimizar mucho nuestros recursos, ¿no? Le iba a preguntar, antes de pasar iba a preguntar más adelante si han mantenido esta especie de actividad hospitalaria, los albergues y todo lo demás, que parece que es lo más delicado, porque parece que la atención personalizada, en fin, el recibir personas, tratarlas con dignidad, pero parece que los albergues son, y todos los hospedajes que mantiene Cáritas son las zonas donde más delicadeza sanitaria hay que tener. Y quería saber si efectivamente han permanecido abiertas. Sí, gracias a Dios los centros han permanecido abiertos. Nosotros teníamos especial interés por ordenarlo jerárquicamente, el Hogar 2000, ¿no? Nuestro lugar de protección, y esto lo saben los compañeros, se lo confiamos al corazón de Jesús. Decir, oye, pues tú que estás ya reinando en nuestra casa, porque lo entronizamos en el mes de junio pasado, ¿no? Perdón, ya no me acuerdo, ya no sé lo que digo. Bueno, hace unos meses, ¿no? A principio de año, con don Braulio, antes de que marchara. Bueno, pues que nos proteja, ¿no? Gracias a Dios ahí las medidas se tomaron como 10 días antes que el gobierno pudiera reaccionar. Ya se intuía, por lo que estábamos viendo en otros países, en Italia especialmente, que la cosa era seria, y como hablaban de colectivos vulnerables, especialmente aquellos que tenían enfermedades autoinmunes o enfermedades respiratorias, justo en nuestra población en el Hogar 2000, ¿no? Pues ya sabéis que hay enfermos de VIH y dentro de los enfermos sobre todo están vinculados a enfermedades respiratorias, ¿no? Por su estilo de vida, por las adicciones que han tenido y en situación de calle, en fin, obviamente son enfermos muy vinculados y una población de altísimo riesgo. Ellos llevaban confinados ya 10 días antes de que se decretara se realizara el decreto de alarma. Gracias a Dios, a día de hoy, José María, no tenemos ni un solo contagiado en el Hogar 2000, ni un solo contagiado en ningún centro de personas sin hogar, porque es verdad que se ha protegido mucho, se ha cuidado mucho, los profesionales han hecho esfuerzos. Funcionamos por equipos de trabajo, entonces algunos voluntariamente han decidido trabajar 15 días continuos para que en el caso de que se produjera un contagio por algún trabajador tuviéramos otro equipo disponible que pudiera suplir al otro. Ese esfuerzo es brutal, o sea, quien trabaja en un centro de estas características, con la situación de estrés que se estaba generando porque no se podía salir. Estas personas se acostumbran a salir, es sagrado, sus horarios de salida, eso no se lo quita a nadie, no es lo único, viven alejados de la ciudad, entonces ese es su momento de respirar. Pues eso se lo tuvimos que quitar, obviamente, por su protección. Yo sé que los trabajadores que han estado ahí a tiempo pleno han sufrido mucho también, pero lo han hecho de forma ejemplar, ¿no? Y el resultado es este que tenemos a día de hoy, ¿no? Ni un solo contagiado, ¿no? Y ellos ya son felices, los residentes reconocen ese esfuerzo que han hecho los profesionales sanitarios de Cáritas en el Hogar 2000, como en los albergues, ¿no? Como en los centros de personas sin hogar, donde también, en segundo lugar, era el segundo escalón, ¿no? Hay todavía con más dificultades, creo yo, porque estas personas sí que están acostumbradas a vivir en total libertad, sin ningún tipo de horario. Utilizan nuestros servicios porque son necesarios para alojamiento, para lavar la ropa, para ducharse, pero en cuanto pueden y hace buen tiempo, pues ya otra vez en movilidad, ¿no?
Costó muchísimo. En su mayoría también son personas que tienen adicciones activas, Sí. especialmente al alcohol. Costó muchísimo. Y de hecho, con pena, tenemos que reconocer que no supimos retener a un número muy pequeño, pero que se fueron, se marcharon. Los primeros días, en el cuarto o quinto día, se nos fueron 4 o 5 personas del centro de Toledo, que teníamos 30 plazas, ¿no?, cubiertas. Claro, moralmente fue un debate interno muy fuerte. Es decir, tenemos 4 camas disponibles, sabemos que hay gente durmiendo en la calle, lo sabemos, y si no en la calle, en una situación muy precaria, en garajes. Tenemos gente viviendo en casas donde nos mandaban vídeos, el techo estaba a punto de derrumbarse, Madre. en chamizos, en los portales de los edificios. ¿Y cómo hacemos? Porque si les dejamos entrar, ponemos en riesgo la salud de los que están dentro. Ha sido un debate tremendo. Sí. Tuvimos que hablar con la Delegación de Sanidad, hemos tenido un montón de conversaciones. Desgraciadamente no nos hicieron mucho caso, lo tengo que decir. No nos dieron ningún protocolo. Y hemos intentado también con el Ayuntamiento de Toledo poner en marcha un albergue alternativo. O sea, era una de las grandes preocupaciones, las personas sin hogar, que es imposible que estén confinados, no puede ser. Sí. ¿Qué alternativa damos? En otras ciudades se estaban haciendo albergues alternativos. Nosotros ofrecimos gestionar un albergue alternativo, pero no podíamos cubrir ni el servicio de seguridad en la noche, ni los servicios de limpieza, no teníamos personal para hacerlo. No nos pusimos de acuerdo y al final, a última hora, ya tuvimos que decir, mira, no aguantamos más. Hablamos con los responsables de epidemiología de Castilla-La Mancha, con un centro de salud. Caramba. Y establecimos un protocolo, es decir, oye, pues una valoración médica más un test, un PCR, si da negativo y la valoración es una valoración, es decir, que son personas que no han tenido ningún síntoma en las últimas semanas, que se sabe bien dónde han estado y con quién, pues si da negativo para adentro, ¿no? Y así lo tuvimos que hacer, ¿no?, para que pudieran entrar, porque realmente poco a poco durante el confinamiento se han ido quedando camas disponibles, tanto en Toledo como en Talavera, y sabíamos que cada día más, y esto luego lo voy a comentar también en alguna de las preguntas que hagamos adelante, había personas que se quedaban en la calle. El gobierno había propuesto unas medidas para que nadie se quedara sin hogar durante estos días, pero la realidad es otra muy diferente. Entonces, ha sido un drama. Realmente ha sido de las cosas más dramáticas que hemos vivido, ver familias completas, matrimonios, personas adultas, especialmente inmigrantes, que se han tenido que quedar en situación de calle durante este tiempo de confinamiento. Los invisibles, efectivamente. Y la atención primaria también, que es lo que... Porque hablábamos de las primeras semanas de incertidumbre, de explicar, preguntar protocolos, con todas las instancias que ha mencionado, pues sanidad, epidemiología, etcétera. Y después vino como una especie de gran tsunami de demanda de atención primaria, que me imagino que debió de coincidir última semana de marzo, 1 de abril, Sí, en justo. torno a la Semana Santa, ¿no? Ahí ya era evidente que en la atención primaria había crecido un montón y la demanda, tanto, bueno, de alimentación especialmente, ¿no?, de decir, necesitamos ir a comprar, no tenemos fondos, o sea, realmente la gente se quedó sin dinero y no tenían dinero para comprar comida. Aunque habitualmente nosotros en estos servicios entregamos alimentos, nunca habíamos vivido tanta angustia en la necesidad, además se nota en la forma de pedirlo, ¿no? La angustia que vivíamos, la cantidad de llamadas telefónicas que recibíamos. Por primera vez en todo el tiempo han interactuado con nosotros de todas las formas posibles, el Twitter, mensajes privados, Instagram, Facebook, correos electrónicos, llamadas telefónicas. O sea, había trabajadores que en un mes podían recibir 1.800 llamadas telefónicas a su teléfono corporativo. O sea, era una situación de angustia, esto es un dato real, del mes de marzo. Sí. Tremendo, tremendo. Y la gente con mucha angustia de decir, no tengo para comer, ¿no? Eso, bueno, a nosotros nos conmovía muchísimo. Ahí tuvimos, claro, ahí es donde están los voluntarios realmente. Ellos están siempre en la primera línea de batalla, hacen esa labor impagable, y entonces lo tuvimos que hacer con profesionales y con sacerdotes. Yo tengo que también, tengo que reconocer, porque ha sido así, que en los pueblos, porque en las ciudades donde tenemos los profesionales concentrados, nos hemos podido organizar en los equipos, con mucho esfuerzo, sin duda, pero los sacerdotes en los pueblos, y algunos voluntarios que han podido hacerlo realmente, han incluso llevado a los domicilios la comida para que nadie se quedara sin alimentos, ¿no? Para mí fue ejemplar y me emocionaba ver y conocer testimonios de sacerdotes que, bueno, pues igual arriesgando también su salud, acudían de forma personal a los domicilios para hacer la entrega de alimentos, ¿no? Porque sabían también que era una forma de cuidar de su pueblo, ¿no? Muy bien, o sea, un 10 por los sacerdotes también siempre, ¿no? Pero en esta ocasión realmente. Y encima ha sido una labor muy callada, muy desconocida. Bueno, a nivel mediático eso tú sabes más que yo. También los intereses que habrá, no lo sé. Pero es verdad que experimentamos un incremento grande en marzo y luego, después de Semana Santa, todavía más. Ahí sí que
por el 14 de abril, 15 de abril, justo al acabar el Domingo de Resurrección, la primera semana de Pascua, aquello ya creció de forma exponencial, ¿no? Han hecho números de lo que ha sido, porque me parece recordar, hablando con alguno de ustedes, con el presidente o con usted secretario, que iban a hacer como una especie de balance o de memoria mensual, sí, lo que dure la emergencia sanitaria. ¿Han hecho números? Sí, 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 efectivamente. El primer mes propusimos, porque claro, se activaron las campañas de emergencia. Ha habido también, igual que ha habido mucha alta demanda de personas en situación de necesidad, también ha habido una alta demanda, o sea, una alta generosidad por parte de muchas personas para ayudarnos a satisfacer esas necesidades, ¿no? Realmente teníamos el compromiso de poder ser transparentes y decir en qué se está invirtiendo el dinero de los donantes, ¿no? De los socios. Entonces, el primer mes hicimos balance, el segundo mes acabamos de terminarlo ahora, vamos a hacer balance enseguida también. Y claro, en el primer dato interanual ya nos sorprendimos muchísimo, porque hablábamos de 4.000 y pico familias las que habíamos atendido en los servicios de atención primaria en la diócesis, cuando otro año estábamos hablando de 1.700, 1.800 familias, más o menos, en el mismo mes del año pasado, en el mismo periodo, ¿no? Habíamos hablado de hacer de todos los programas activos desde las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, el área de familia seguía manteniendo todos sus proyectos en marcha, con seguimiento diario de las más de 200 familias, Proyecto Mater. Ahí sí que tuvo que haber, pues los niños han nacido, de hecho han nacido 2 o 3 niños en el tiempo de confinamiento, pues hay que darles lo necesario, hay que visitarles, hay que acompañarles al hospital. Muchísimas dudas, recuerdo, mi compañera me comentaba a nivel sanitario, decir, tengo que ir al médico, tengo que ir a monitores, qué medidas debo tomar, no tengo material de protección individual, quién me lo puede facilitar, en fin, un poco en ese sentido eran las llamadas, ¿no? Proyecto de vivienda, que tenemos la responsabilidad, hemos hablado de los centros, pero también tenemos a un buen número de familias en nuestras viviendas, ¿no? Por encima del medio centenar, 57 familias que están también en viviendas o bien nuestras o bien alquiladas, financiadas por nosotros. Ahí sobre todo son familias desestructuradas, con muchos problemas de todo tipo, pero por destacar algún tema, el ámbito jurídico, ¿no? Se estaban incumpliendo las medidas de custodia compartida de los niños. Nosotros atendemos en su mayoría mujeres, madres que viven con sus hijos solas, mucho sufrimiento por esta parte, sí. Ha habido mucho que acompañar ahí, en fin. Luego el proyecto Rompe tu Silencio, donde ha crecido la demanda el primer mes, un 46% me parece recordar, de demanda, es decir, cuando para toda España nuestro domicilio era el lugar seguro, claro. Para estas personas su domicilio no es el lugar seguro, claro. Es un lugar de riesgo. También mucho sufrimiento, muchos casos de violencia en la familia, hacia las mujeres y hacia los hijos, que personalmente es lo que más hemos sufrido. Y luego los talleres infantiles, que hemos tenido también contacto diario, nos hemos tenido que recrear y reinventar, porque los niños de los talleres son hijos de familias muy pobres y no tenían posibilidad de hacer los deberes del colegio, ¿no? Algunos no pueden recibirlos siquiera, porque no tienen material tecnológico, y quien los tiene, no tiene para poder imprimirlo. Entonces pusimos en marcha justo después de Semana Santa, porque esto se detecta en el seguimiento diario en el mes de marzo, en esos 15 días, y justo al acabar Semana Santa pusimos en marcha un proyecto llamado Deberes en Casa, donde semanalmente los niños de estas familias y otros, porque lo abrimos a todos lados, nos podían mandar sus deberes y nosotros se lo preparamos por carpetas individualizadas con los deberes de toda la semana. Para eso tuvimos que contactar con los colegios porque, como las familias, ¿no? Unos lo mandan diario, otros lo mandan semanal, entonces para intentar consensuar también un trabajo grande de los monitores de talleres. El área de empleo, pues estaba cerrado los cursos de formación, pero hemos seguido haciendo orientación, todo el tema de servicio doméstico, ¿os acordáis? Que hubo también una normativa específica, había muchas dudas, hubo mucho que atender de dudas jurídicas, qué pasaba con este servicio. A nivel de residencias de mayores tuvimos que intervenir en varias para reponer al personal sanitario que estaba cayendo enferma, dada de baja por la crisis, incluso en residencias diocesanas, donde tuvimos que mantener personal activo siempre, y también contacto con empresas para buscar colaboraciones, inserciones laborales, con temporeros. De hecho ha sido muy bonito, y esto ha sido ahora, hemos fletado un autobús de 25 personas para la campaña de la fresa en Huelva, y es una gestión que hemos hecho desde Cáritas Diocesana de Toledo con Cáritas Diocesana de Huelva. Les hemos pagado todo y ahora están allí, ya recogiendo la fresa, y si Dios quiere quedarán hasta septiembre enganchando varias campañas de temporada en Huelva, ¿no? Es un detalle, digo, porque no se interrumpe todo. El área de inclusión, también ahí fue una cosa curiosa, ¿no? Porque
de repente empezamos a apreciar en el proyecto Santa Marta la demanda de mujeres del mundo de la prostitución, del contexto de prostitución. Los clubes han cerrado, claro, o algunas de ellas se quedaron en situación de calle y de nuevo, como no es habitual, porque es un proyecto muy costoso, es un proyecto que requiere de mucha intervención, normalmente no tiene números muy grandes, pero de repente superábamos como el 100% de la demanda, ¿no? Que algo pasa y efectivamente los clubes habían cerrado, muchos dueños de clubes habían expulsado a las mujeres a la calle, sin ningún miramiento, y entonces pedían ayuda y tuvimos que intervenir también en varias mujeres en este contexto, ¿no? Y luego la situación de los inmigrantes ha sido especialmente dramática, ¿no? Por lo que comentábamos antes. Muchos de ellos solicitantes de asilo y refugio, todavía en situación irregular en España. Tenían alquilado, mira José María, te voy a contar el caso de una familia, 4 miembros, un matrimonio y 2 hijos, que dentro de lo que era una casa tenían alquilado el sofá. ¿El sofá? El sofá, solo. Tenían acceso, tenían derecho a baño y a los espacios comunes, pero su habitación era el sofá. Es ahí donde vivían. Y han estado más de un mes viviendo en el sofá, durmiendo en el sofá los 4. Luego, otros inmigrantes que vivían en habitaciones realquiladas y donde no hay ningún tipo de contrato, simplemente un acuerdo verbal de un arrendatario que se quiere lucrar incluso realquilando su casa a otras personas. Cuando llegó el virus, el miedo, claro, tú convives en tu casa cómodamente con tu familia, pero cuando no se trata de tu familia, ya si sales no sabes dónde han ido, dónde han estado, empiezas a tener pánico y fruto de ese pánico muchas familias fueron a la calle, sí, familias completas. Yo recuerdo los días de Semana Santa, Viernes Santo, de especial cruz, de verdad, porque se nos habían quedado justo ese día varias familias en situación de calle, con niños pequeños, con menores, los alojamientos estaban todos cerrados, no había posibilidad de mandar a hostales. ¿Qué hacemos? Bueno, fue horrible, ¿no? Gracias a Dios, Cáritas tiene una red de voluntarios, de sacerdotes, que raro es la persona que no tenga una segunda vivienda disponible o que conoce, o que incluso ha habido casos de llevarles a su propia casa por 2 días hasta solucionar el tema, ganar tiempo, ¿no? Bueno, tremendo, ¿no? Y así podíamos repetir área por área de personas que no hayamos hablado, pero bueno, como comprendes, un poco caos. Desmontamos el segundo, o la segunda idea falsa que tal vez ha ido cuajando un poco en estos días. Antes desmontábamos la de Cáritas al principio cerró, atienden al teléfono, son muy amables, pero allí no hay nadie a pie de obra. Y dice que Cáritas en ningún momento ha cerrado. No. Y ahora otra idea que tal vez, una impresión falsa, es la de, bueno, aquí se han dedicado a la atención primaria, pero el resto de los proyectos estaban bajo llave, y nos dice que todos los proyectos en mayor o menor medida han permanecido operativos. Todos, incluso en los proyectos se ha tenido que hacer visitas a domicilios con bastante frecuencia. Como digo, el ejemplo del proyecto Mater es muy evidente porque la vida sigue, o sea, no se interrumpe el embarazo. No, pero hemos tenido muchos dramas a nivel incluso de abusos infantiles, abusos sexuales, dramas muy gordos, muy serios. O sea, el nivel de intervención que hemos tenido que realizar, con la complejidad que nos ha supuesto también los límites de movilidad, al final no los saltábamos, ¿no? Pero hemos tenido que hacer intervenciones muy serias, porque a nivel social, a nivel familiar, la cosa se ha complicado bastante. De manera que no cabe, o hasta qué punto han podido derivar recursos humanos y materiales de otros proyectos a la atención primaria, que me da la impresión que es lo que más les ha exigido en este tiempo. Sí. Solucionar, pues eso, que me he quedado sin casa, no pago los recibos, no tengo que comer. ¿Hasta qué punto han podido derivar recursos? ¿O cómo han conseguido recursos? Bueno, pues nosotros hemos tenido que poner en marcha mucha creatividad para esto, ¿no? Incluso, es verdad, la gente que está en talleres de formación ahora está prestando otros servicios, ¿no? Por ejemplo, a nivel logístico, la carga y descarga de alimentos, de donaciones, de ir a recoger, porque de repente nos quedamos sin nada. O sea, hay voluntarios que se dedicaban a hacer incluso eso, ¿no? Y a nivel de fondos, poner en marcha las campañas de emergencia para sacar fondos por este tema de la vivienda, ¿no? También, después de Semana Santa, se activó un fondo de emergencia para ayudar al alquiler, puesto que en marzo ya veíamos que la situación era dura, y hemos estado compartiendo, incluso personas en la atención primaria han colaborado de forma puntual de otras áreas, nos hemos unido, todos, ahí hemos dado todos el do de pecho, ¿no? Porque era lo más urgente, por decirlo. Quizá no era a lo mejor lo más importante, ¿no? Como digo, hay situaciones muy delicadas, pero lo inmediato, lo urgente era atender la necesidad de alimentos de estas familias. Y bueno, encima recibíamos un montón de llamadas de los servicios públicos, que ellos en muchos casos estaban cerrados para poder atender nosotros las demandas, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco íbamos a decir que no. Entonces había que bueno, hemos colaborado todos mucho, Chema, o sea, es una cosa... ¿Cómo ha respondido la comunidad cristiana?
han abierto una campaña de colaboración, ya no recuerdo cómo se llamaba, me parece que se llama Emergencia Coronavirus. Emergencia Coronavirus. ¿Cómo ha respondido la comunidad cristiana? Hablaba un poco del voluntariado, limitado al principio, porque todos vivíamos con miedo. Seguimos con algún miedo, pero recuerdo aquellas primeras semanas de mucho miedo. Pero ¿cómo ha respondido la comunidad cristiana en general? Muy bien, o sea, de forma muy generosa, porque a nivel de donaciones estamos pudiendo satisfacer todas las necesidades gracias al fruto de esas donaciones, de personas particulares con sus donativos, como de empresas también que han querido colaborar. En la primera fase, mes de marzo, primeros de abril, fue la primera oleada también difícil para nosotros poder gestionar, pero claro, hay que aprovechar la ocasión de donaciones en especie. Muchas empresas que ya tenían cerrado sus ventas para hostelería y tal, se quedaron con la producción dentro de sus fábricas, había que sacarla. Una de las formas era poder aprovechar para dársela a las personas más pobres, puesto que estaba habiendo muchísima demanda. Nos costó mucho poder ir a recoger todo aquello, porque fue difícil, pero había que aprovecharlo, ¿no? Entonces, como digo, hay todos, desde el primero hasta el último, hemos cogido una furgoneta y nos hemos hecho kilómetros para poder recoger lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues de forma muy generosa nos han ahorrado mucho dinero, quiero decir, esto es lo que quería destacar, ¿no? Pero es verdad que las tres campañas, las dos campañas que ha habido, una de emergencia coronavirus, después un sistema de crowdfunding que también puso una entidad financiera, en este caso la Caixa, para ayudarnos, también dio buen resultado, ¿no? Para captar. Ellos lo que hacían era, de lo recaudado hasta el 11 de abril, me parece recordar, ponían el doble, con lo cual incentivó mucho que nosotros pudiéramos publicitar aquella campaña y efectivamente, llegado el 11 de abril, ellos aportaron el doble de lo que había en ese momento, ¿no? Y luego muchas personas que nos han llamado para que de forma puntual pudieran ayudar. De hecho, tuvimos una experiencia muy bonita con los voluntarios de Protección Civil que nos ayudaron a preparar, me parece que fueron algo más de 200 lotes de alimentos para entregar en el barrio de Santa María de Benquerencia, ¿no? Podremos repetir la experiencia. Fue una mañana muy bonita, muy coordinada, de colaboración de ciudadanos que habitualmente no están en el entorno de Cáritas, pero quisieron también colaborar viendo un poco las necesidades que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, han sido experiencias también muy buenas, pero gracias a la generosidad de las personas estamos pudiendo satisfacer las necesidades de todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo puede colaborar la gente? Porque ahora que ha pasado este primer aluvión, sí que es verdad, del mismo modo que se acerca gente a las parroquias diciendo, oiga, ¿cómo puedo ayudarles yo en este momento? Porque me estoy empezando a dar cuenta que esto lleva 2 meses cerrado y de alguna manera, ¿cómo puede la gente colaborar con Cáritas? Que sí que hay gente que se acerca a las parroquias, oiga, ¿y con Cáritas yo cómo puedo colaborar? ¿Cómo pueden hacerlo, Javier? Pues lo primero es, bueno, si alguien se acerca a su parroquia, lo mejor es colaborar con su Cáritas parroquial. Cualquier sacerdote les podrá facilitar el número de cuenta de su parroquia, porque en las parroquias también se va a necesitar. Llevamos tiempo también sin poder hacer colectas. Por ejemplo, ya dentro de poco tendremos el Día de Caridad. No va a ser el Día de Caridad como otros años, va a ser más reducido. Entonces, bueno, pues lo primero un llamamiento a ayudar a las parroquias también. En general a la Iglesia, pero también a la Cáritas parroquial, ¿no? Y ahí los sacerdotes podrán decir. Y si alguien quiere colaborar con las necesidades de la Cáritas diocesana, que al final luego intenta repercutir en estos proyectos que tenemos en toda la diócesis o en la acogida de atención primaria para toda la diócesis en un proyecto nuevo que vamos a iniciar ahora, pues pueden o bien llamar a nuestra sede central, que es el 925 22 46 00, o bien en nuestra página web, que están bien visibles los números de cuenta para poder realizar los donativos, que es www.caritastoledo.com, www.caritastoledo.com, o en cualquier red social tenemos siempre publicadas nuestro número de cuenta para hacer donativos. Siempre que hablamos de Cáritas decimos que, bueno, pues que estáis abiertos a la comunicación, sobre todo, además de, bueno, pues a recibir todo tipo de donativos, cómo no, pero sobre todo que uno poniéndose en contacto a través de las muchas redes sociales, tenéis una red de comunicación amplia y bien conformada y es fácil encontrar solución a cualquier duda. Desde enero es el flamante presidente regional, usted es autoridad regional, por tanto, presidente regional de Cáritas Castilla-La Mancha. ¿Cómo le ha tocado y hasta qué punto no solamente ha palpado el dolor y la miseria aquí en Toledo, sino en toda la región? ¿Qué le ha tocado a lo largo de estos 2 meses? También complicado porque hemos tenido que estar muy juntos también. De hecho, estamos viéndonos todas las semanas. La comisión permanente está formada por los secretarios generales de las 5 Cáritas de la provincia eclesiástica. Y bueno, proyectos que en Toledo no tenemos existen en otros sitios, especialmente con mayores, que ha sido la población en el resto de la región que más dificultades hemos encontrado para poder sacar adelante. Hay 2 residencias de mayores que gestiona Cáritas en Castilla-La Mancha, una en Huete, en Cuenca, y otra en Alovera, en Guadalajara.
Bueno, ha sido muy problemático la gestión porque no nos han enviado casi nadie. Es verdad que luego nos han dicho en reuniones que es que no había material de protección sanitaria, pero hubo una residencia, en concreto la de Cuenca, donde la mitad del personal antes de Semana Santa estaba de baja ya por infección de coronavirus. Sorprendentemente, y gracias a Dios, no ha muerto ninguna persona, simplemente se ha quedado ahí. Pero hemos sufrido un montón porque no teníamos y no encontrábamos gente, o sea, no encontrábamos gente para poder realizar las labores de cocina o las labores de auxiliares de enfermería, no encontrábamos, fue un sufrimiento horrible. Y luego cada uno hemos tenido una dinámica, pero todos hemos coincidido en la gran demanda que había, es decir, en el crecimiento tan grande que ha habido en los números, ¿no? En todos sitios nos fuimos prácticamente igual al triple de ayudas, en todos lados tuvimos que activar campañas. Hemos hecho por primera vez un proyecto regional que no fuera relacionado con el voluntariado, porque a nivel regional hasta ahora nos uníamos mucho a nivel de voluntarios en cuanto a la formación. Es la primera vez que presentamos un proyecto de emergencia común. Hemos recibido donaciones de empresas también vinculadas para toda la Cáritas regional. Y nosotros estamos ahí, como digo, trabajando mucho los protocolos, compartiendo experiencias, ver lo que ha funcionado en un sitio, ver lo que no. Hemos hecho denuncias públicas también a nivel de Cáritas regional, porque en toda Castilla-La Mancha detectamos que no se estaban dando las ayudas de emergencia que se habían solicitado en octubre del año pasado. Entonces, claro, en una situación como la que tenemos ahora, que se está hablando de rentas mínimas, que se está hablando de ayudas del gobierno, donde parece que aquí no va a haber pobres porque va a estar todo lo cubierto y realmente los pobres no han cobrado todavía las ayudas que se gestionaron en octubre del año pasado. Entonces, bueno, como contrastaba todo, hemos tenido reuniones políticas también a nivel regional con la consejera, en fin, ha sido un trabajo extra para mí personalmente, pero un trabajo también necesario, ¿no? Porque ahí tenemos que estar muy juntos, ¿no? Y ahí, a nivel político, sobre todo, a nivel de la administración pública, no nos entienden, es decir, no comprenden que nuestro sistema de organización es muy diocesano. Ellos hablan como en la región, ¿no? Como si hubiera un sistema jerárquico nacional que luego tiene una estructura regional y por último una estructura diocesana, y no es así, ¿no? Cada diócesis es independiente, aunque estamos confederados, y en la regional también, ¿no? Somos independientes pero estamos muy unidos y hemos trabajado muchísimo juntos y seguimos haciéndolo. Eso me da la impresión que la presidencia regional de Castilla-La Mancha le va a involucrar en no poca burocracia a nivel regional, sí. Y eso pues es largo y con aristas. Me he estrenado de una forma extraña, pero sí. Bueno, realmente a lo mejor no hubiera sido así, pero las consecuencias de la crisis pues nos han obligado también a ello. Los que lo conocemos desde hace mucho tiempo sabemos que es usted muy conmovible y de hecho pues hay vídeos muy virales de usted muy conmovido hablando de cosas que le han sucedido. Y también sabemos que le gusta ver la botella medio llena y por eso antes me comentaba que bueno, pues que estos momentos de crisis, además de palpar un poco la miseria y palpar el dolor del mundo, es una oportunidad. ¿Para qué va a ser una oportunidad? En el campo del voluntariado en general y en el campo de Cáritas en particular, ¿para qué cree que es una oportunidad? ¿Qué cree que la providencia nos pone por delante? Bueno, habitualmente hablamos siempre de lo bueno que hacemos, de lo bien que hacemos las cosas, pero también hay que reconocer que hacemos cosas todavía no muy bien, ¿no? O no las hacemos bien. Tenemos ahí un pedido desde el año 2017 de la Asamblea General de Cáritas en la diócesis de transformar la entrega de alimentos poco a poco, ¿no? Vivir un proceso de transformación. Empezamos entonces con aquel proyecto que se llamaba Diaconía, que se ha ido implantando poco a poco en algunos lugares y que sobre todo hacía hincapié en el modo de hacer de la Iglesia. Es decir, nosotros, a pesar de la situación tan horrible que estamos viviendo, porque está siendo, efectivamente, uno se conmueve porque es que es doloroso ver a hermanos tuyos sufrir tanto, ¿no? Sin nada que comer o el tema este que hemos comentado de los abusos sexuales y demás, porque es duro, o sea, realmente es duro, o sea, te conmueve, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero es verdad que tenemos que aprovechar también esta ocasión de crisis para poder mejorar nuestra acción. No, porque ahora vamos a tener mucha más demanda, es verdad, y no vamos a poder contar con voluntarios, también es verdad, pero no podemos perder el estilo de hacer de la Iglesia. O sea, nosotros tenemos que siempre reconocer en los pobres a Jesús y no vale cualquier cosa, no vale. O sea, eso es una cosa que nos tenemos que proponer, no vale. Y entonces nuestro arzobispo también nos animó a esto, es decir, a pesar de que ahora hay muchísima gente, no hagan colas de entregas, eso duele mucho, ver a la gente ahí esperando una cola, donde se le va a entregar una cosa que ni siquiera él tiene la capacidad de elegir, bueno, que entendemos nosotros por él que le va a venir bien, pero no ha abierto la boca, ¿no? Y como no va a haber mucho tiempo, pues prácticamente no vamos a poder interactuar con él y hasta el mes que viene, ¿no? Esa no es la forma de hacer de la Iglesia, entonces tenemos que esforzarnos y aprovechar este momento
para poner esta creatividad que tiene el amor al servicio de los pobres, ¿no? Lo pensaba estos días atrás, cuando veía esas colas en Madrid por bien intencionadas asociaciones de vecinos que habían recogido alimentos y habían montado un servicio de bolseo, y estaba pensando efectivamente que nosotros, por razón de dignidad, estamos tratando de desmontar todo eso, y algunos, pues bueno, con buena intención tratan de recuperarlo. Se nos ha acabado el tiempo, don Javier, estaríamos mucho tiempo, a falta de que a fin de curso vengan aquí a presentar, como todos los años, su balance anual. En su persona, pues muchas gracias por todos los que han estado ahí, enhorabuena por todos los esfuerzos, y bueno, pues enhorabuena por toda esa invisibilidad, todo lo que hacen al servicio de los pobres. Tal vez algún día pues se podrá poner en valor, que dicen los modernos, todo lo que ha ocurrido en estos meses. Muchísimas gracias. Yo también se lo agradezco, si me permites, para terminar, porque yo soy el que cuenta las cosas, pero represento, es verdad, a un grupo muy grande, en este caso de profesionales, que se han portado de 10, o sea que yo estoy muy conmovido también por su esfuerzo, de muchos sacerdotes, tengo que reconocerlo también, y también no pocos voluntarios que han seguido permaneciendo ahí al pie del cañón, y los otros pues mandarles un abrazo y pedirles que sigan protegiéndose, ¿no? Pero yo simplemente les represento, no, el mérito es suyo. Muchas gracias. A lo largo de estos 2 meses y medio de pandemia, una veintena de capellanes de hospitales han fallecido en toda España por coronavirus. Pero los sacerdotes han seguido y siguen prestando su compañía, apoyo y atención espiritual a los enfermos en los centros hospitalarios. Nuestro Secretariado de Pastoral de la Salud ha estado trabajando de una manera más intensa en los distintos hospitales. Al día de hoy siguen la situación con máxima atención y prestan toda la ayuda espiritual y humana que los enfermos requieran. Los capellanes de los hospitales han estado al pie de la cama de cientos de enfermos en la capilla y han sido hombro que consuela desde que comenzó la pandemia. Acompañar, cuidar y curar espiritualmente su labor en los centros hospitalarios, y así han estado día tras día, hasta que la enfermedad también les ha contagiado a ellos. 2 de los capellanes del Hospital Virgen de la Salud se contagiaron por COVID-19, una experiencia de la que han aprendido mucho. Se ha aprendido que hay que parar de vez en cuando, y he tenido que parar con el tema de la enfermedad. He aprendido la grandeza de tanta gente pues dedicada a este tema de la salud. He aprendido lo grande de estar en la soledad, ahí aislado, ¿no? Y que te tenga que atender y cuidar, que es un grado de humildad que hay que pedir y que no fácilmente lo tenemos, y dejarse cuidar, ser buen enfermo. En el caso de Juan Luis Gómez de la Torre, tuvo que estar ingresado en el Hospital Virgen de la Salud. Estas imágenes corresponden al momento en que le dieron el alta. Una experiencia que ha vivido como sacerdote y como ofrenda. En las manos de Dios encomendé pues mi hospitalización, mi enfermedad, mi vida. Ofrecí por la situación que estaba viviendo, el no poder celebrar la Eucaristía, no poder administrar sacramentos. Por eso en esa etapa pues vivía mi ministerio sacerdotal como hostia, como ofrenda. Durante la enfermedad, el anhelo de estos capellanes era recuperarse para volver a estar otra vez al lado de tantos enfermos, familiares y profesionales sanitarios en estos momentos difíciles, donde todos son necesarios. La mayor alegría ha sido volver. O sea, el mayor deseo no era solamente sanar, sino poder volver ahí a la brecha, ¿no? Porque una constante que ha habido en los sanitarios y en el ámbito del hospital es el deseo de mejorar para seguir trabajando. Durante unos días pasaron de cuidar a ser cuidados, de acompañar a ser acompañados, de curar a ser curados espiritualmente, una experiencia que les ha enriquecido en su vocación como sacerdotes. También este miércoles el Papa Francisco celebró su audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico junto a los prelados que leyeron su catequesis en diversos idiomas. En esta ocasión, siguiendo con el ciclo dedicado a la oración, el Santo Padre se refirió al misterio de la creación. La primera página de la Biblia se parece a un gran himno de acción de gracias. En la narración de la creación se reafirma la bondad y la belleza de todo lo que existe. Dios con su palabra llama a la vida y todas las cosas acceden a la existencia. Queridos hermanos y hermanas,
Meditamos hoy sobre el misterio de la creación que nos lleva a la oración y a la contemplación de Dios. El Salmo 8 que hemos escuchado expresa la grandeza y la belleza de esta creación frente a la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que en ella ocupa, porque aunque por naturaleza el ser humano sea insignificante, comparando con la grandiosidad de todo lo creado, posee una dignidad sorprendente que surge de su relación filial con Dios. El relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo lo que el Señor hizo con el poder de su palabra. La creación no es fruto de una ciega casualidad, sino de un plan amoroso que Él tiene para sus hijos. Por eso, cuando el hombre mira extasiado la creación, toma conciencia de que Él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que encierra la obra divina y ante tanto esplendor eleva al Creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia. Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende de nuevo en el corazón el don de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aun con sus pruebas y sus dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Que Jesús resucitado, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría, afiance en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Que Dios los bendiga. Cáritas Diocesana nos recuerda la andadura del Taller de Agricultura Ecológica San Isidro Labrador en su 6º aniversario. Un proyecto que contribuye a la inclusión sociolaboral de jóvenes que puedan desempeñar un puesto de trabajo en situación de vulnerabilidad social. La agricultura ecológica es un medio de producción de alimentos saludables en equilibrio con el respeto medioambiental, que además contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial local y al desarrollo de competencias sociolaborales de los propios participantes. Un virus nos ha confinado a todos en casa, paralizando toda nuestra actividad diaria. La normalidad ahora está intentando hacerse un hueco y hay que adaptarse a la nueva situación que nos impone la pandemia. Cuando se declaró el estado de alarma, los talleres prelaborales, financiados por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades a través de la asignación tributaria del IRPF y coordinados por el Área de Empleo y Formación de Cáritas Diocesana de Toledo, llevaban prácticamente un mes en marcha, con alumnos que estaban dispuestos a aprender un oficio. Con el estado de alarma, Cáritas Diocesana de Toledo tuvo que paralizar estos talleres formativos. Uno de estos talleres es el de agricultura ecológica, que se desarrolla en Toledo y en Illescas. En ese mes ya se había sembrado y aunque teníamos que quedarnos en casa, la naturaleza ha seguido su curso y el huerto ha tenido que seguir cuidándose. Tanto Pablo Sánchez como José Luis Sepúlveda, monitores de este taller, se han visto solos con un terreno enorme para ellos, pero con esfuerzo y dedicación seguirán cultivando el huerto de verano. La caridad no cierra y ahora todos los trabajadores y voluntarios de Cáritas somos conscientes de que hay que adaptarse para ayudar a las miles de familias víctimas del COVID-19. Nos acercamos al huerto San Isidro Labrador de Cáritas Diocesana de Toledo, casi 1 hectárea de terreno que es una cesión de la empresa Construcciones Lozoya de Toledo.
está celebrando su 6º aniversario. Con la primavera, el huerto ecológico está en uno de los momentos de mayor esplendor y por este motivo, cada 15 de mayo, con motivo de San Isidro Labrador, se realizaba, otros años, una pequeña celebración, uniéndonos así a las celebraciones de los agricultores de todo el país. Para el 15 de mayo, todos los cultivos de verano estarán prácticamente sembrados. Sí, de forma tradicional, nuestro patrón, el de los agricultores, San Isidro Labrador, que es el 15 de mayo, como bien sabéis, era la fecha tope para tener los huertos montados en esta zona, en la zona centro e incluso sur de Andalucía. Teníamos hasta el 15 de mayo, sembrábamos, plantábamos y el 15 de mayo celebrábamos San Isidro porque ya teníamos todos los huertos montados. Actualmente aunque estoy solo, voy llevándolo bastante bien. Creo que me voy a meter en el 20 de mayo en tener todo sembrado, ¿no? Pues ya tenemos, por ejemplo, todo el tomate, 800 plantas de tomate, tenemos unas 600 plantas de pimiento, tenemos unas 530 plantas de berenjena, unas 150 de calabacín y melón y sandía que empezamos con la siembra justo hoy, que es 12 de mayo. Y aparte de las producciones que ya teníamos, que venían que realizamos con los talleres con los alumnos del taller, que son el ajo y la patata, y aparte de la acelga, la haba y la cebolla, que eso ya venía se sembraron antes del estado de alarma. Huertos ecológicos ahora es más que nunca necesaria la producción, que se destinará a las acogidas y centros de Cáritas. La necesidad es ingente y desde Cáritas poder ofrecer productos frescos y de calidad es también una prioridad. José Luis Sepúlveda avanza que también a finales de año comenzarán con la venta de productos ecológicos, un proyecto en el que se está trabajando en la actualidad. También hemos pensado, ya dando vueltas, que la creación de empleo es tan importante como poder dar alimentos, ¿no? Entonces, la idea de introducir el taller dentro de una empresa de inserción, que tiene Cáritas en Toledo, Inserta Toledo, nos llevaría a generar puestos de trabajo reales. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos trabajando, en eso estamos dando vueltas y posiblemente este año, si Dios quiere, empezaremos con la venta. El coronavirus nos ha obligado a modernizarnos, a readaptarnos y a seguir pensando en cómo poder servir y ayudar a las miles de familias que llaman a Cáritas Diocesana de Toledo. Está en nuestras manos, está en vuestras manos. La caridad no cierra. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual, todo lo mejor que podamos y sepamos. Quédense ahora con la mejor programación, que es, ya saben, la del canal Diocesano de Televisión. Cuídense mucho, miren al cielo, que sean felices.